Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En esta tarde le damos gracias a Dios, primeramente por el Señor Jesucristo, por la presencia de Él en medio de nosotros, ya que es cierto que no le vemos con estos ojos físicos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero nosotros sabemos, sentimos que Él está con nosotros, y por eso personas, tanto hombres, mujeres, señoras y señoritas, que esta tarde también están con nosotros, no cabe duda, han sido invitados de parte de esta familia que ha promovido esta grata predicación del Evangelio. Qué bueno, porque ustedes se esforzaron. ¿Sabe por qué? Porque llegamos a ver a través de la palabra de Dios de que hay un enemigo contrario a la obra de Dios. Y ese enemigo siempre trata de impedir a que el hombre, la mujer, busque a Dios. Y por eso muchas veces, fíjese que llega a colocarle al ser humano la vergüenza, el qué dirán. Y es la razón por la cual a veces el ser humano le cuesta acercarse para buscar a Dios. Por eso el Señor dijo en una oportunidad: es imposible que no vengan tropiezos a la vida. Pero qué bueno, porque ustedes han vencido, están con nosotros, están en la presencia del Señor. Y como dijo allá aquel hombre, como fuera Cornelio, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos estamos en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Así también ustedes, porque tal vez se preguntarán cuál ha sido el motivo por el cual han sido invitados. Es porque Dios anhela, Dios desea que ustedes lleguen a ser participantes de una bendición tan grande. Que lleguen ustedes a oír de esta bendición como lo es el Evangelio, porque es lo que el apóstol Pablo en una oportunidad dijo él: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero que hoy esta bendición ha llegado a este lugar. Esta bendición ustedes lo van a oír, pero para ello quisiéramos suplicarle un momento de su atención a la palabra de Dios, porque cuando el hombre se interesa, el ser humano se interesa para oír un mensaje, es ahí donde el hombre llega a entender de qué se trata, de qué es el mensaje, de qué le van a hablar. Y fíjese que estaba viendo, mayormente cuando el hombre o la mujer llega a prestarle atención a la palabra de Dios, ¿sabe qué llega a pasar? Fíjese que en una oportunidad estaba viendo allá a una mujer llamada Lidia. Dice que Lidia era una mujer que ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Y como ella estaba atenta, fíjese que esta palabra tiene un poder. Dice la Escritura que Dios llegó a abrir el corazón de Lidia, pero porque ella estaba atenta. Por eso, por razón, el apóstol Pablo dice que la fe viene por medio del oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso le rogamos un momento de su atención. Esta vez fíjese que estamos hallando estas palabras que el Señor Jesucristo halló en esta oportunidad. Y llegamos a considerar cuál fue el propósito de su venida a este mundo.
porque siendo Él el Hijo de Dios, porque de Él quisiéramos hablarle esta tarde, y por eso le decía, le rogamos su atención, porque nosotros a cada vez que predicamos el Evangelio, nuestro objetivo es darles a conocer a esta persona bendita llamada Jesús de Nazaret, que ustedes lo han oído, no cabe duda, lo han invocado también, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la otra vez me llamaba la atención ver a alguien cuando allá sufre un accidente, pero ahora en el accidente aquella persona clama Jesús, dice el hombre. ¿Por qué le decía? Yo no sé cuántos tal vez en medio de una enfermedad, tal vez en medio de una angustia han invocado a ese nombre bendito, pero lamentablemente no han aceptado a Jesucristo, de manera que lo han oído, pero esta vez estamos hallando el propósito de su venida, porque es de que Él dejó su casa allá en los cielos, dejó su riqueza. El apóstol Pablo en una oportunidad le dice a los corintios, él le dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico en los cielos. Fíjese, teniendo todo allá en los cielos, siendo Él el dueño de las Pléyades 1000, pero ahora dejó su riqueza, dejó su casa y vino Él a este mundo. Pero ¿cuál fue el propósito de su venida a este mundo? ¿Por qué es de que Él quiso dejar su casa? Bueno, ya le decía, el apóstol Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico en los cielos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese fue uno de los propósitos por las que el Señor Jesucristo vino a este mundo, para enriquecer a la humanidad. Pero quiero decirle, no con riquezas materiales, no. ¿Sabe por qué? Porque hallamos que las riquezas materiales, el apóstol Pablo considera que las cosas que se ven son temporales, pero dice que las que no se ven son eternas. Y de esas riquezas, y para dar esas riquezas, para eso vino el Señor Jesucristo, para eso dejó su casa, dejó allá los cielos y vino a este mundo. Pero esta vez estamos hallando estas palabras que Él dice en esta oportunidad: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjese, ¿quiénes eran esos oprimidos? Éramos la humanidad entera. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente a causa del pecado, de la desobediencia de nuestros primeros padres, como fuera Adán y Eva, que ellos pecaron delante de Dios, ahí entró el pecado en el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Pero fíjese que ahora el estrago que vino a causar el pecado en la humanidad entera, ya no solamente con nuestros primeros padres, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quedamos la humanidad vendidos al pecado. Oigan, señores, y estando en el pecado, ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad? Él dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Fíjese, llega a ser siervo del pecado. Y llegamos a considerar, tal vez póngale que aquí hay personas que han sido o son siervos de algún patrón. Bueno, tal vez, aunque tal vez ya llegó su hora de salida, pero le urge hacer algo. Bueno, quiero que lo haga así.
bueno, quiero que hagas tal cosa. Es que alguien que es siervo llega a estar sujeto al patrón, pero le decía, así estábamos la humanidad, pero lamentablemente nosotros éramos siervos, pero del pecado, estábamos ahí oprimidos en el pecado. Y ¿sabe qué dice Dios? Él dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Le decía que esos oprimidos éramos nosotros, señores. Oigan, jóvenes, también señoras y señoritas, esos oprimidos éramos nosotros. Y alguien que es oprimido, amigo, suspira por libertad. Ay de las personas, póngale, la otra vez oía decir a alguien, a un joven, y es el dicho, porque el joven decía en esa oportunidad, estando en una cárcel, ¿sabe qué decía el joven? A veces cuando alguien o cuando uno está afuera, mayormente bajo los efectos del licor o de una droga, decía él, a veces gritamos y decimos que la cárcel se hizo para los hombres, pero el joven decía, estando ahora en esta realidad, no, decía él, es algo triste, algo lamentable, decía el joven, porque él decía, yo deseo estar con mi familia, deseo convivir con ellos, pero no puedo, decía él. Alguien está oprimido. Oigan, señores, así estábamos la humanidad también, oprimidos en el pecado, suspirando por libertad. Pero dice el Señor, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, pero sin tener que los consuele. Y la fuerza estaba en manos de sus opresores, y para ellos no había consoladores. Señores, era una condición triste y lamentable en la que estábamos la humanidad. Y lo triste y lamentable, ¿sabe cuál es, amigo? Oiga, señora y señorita, porque no solamente estábamos vendidos al pecado, no, estábamos esclavos en el pecado, sino que es más, porque usted se ha dado cuenta, alguien que llega a servirle a un patrón también recibe un salario, ¿verdad? Recibe una recompensa de su trabajo, pero ¿sabe cuál era la recompensa de nosotros al servirle al pecado? Allá dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Esa es la recompensa de aquel que sirve al pecado. Pero bendito sea Dios, porque Dios miró la condición en la que estábamos, y por eso ahora vino el Señor Jesucristo para poner en libertad a los oprimidos, para poner en libertad a aquellos que estábamos cautivos, que suspirábamos por libertad y no podíamos ser salvos por nosotros mismos. No, vino el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué hizo Él, porque no fue nada fácil, señores, no, para libertarnos de esa esclavitud. No fue fácil, no. Veamos ahora lo que dice la Escritura en la epístola de los Hebreos. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, y el versículo que vamos a leer es el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oigan, señores, cómo y de qué manera ahora Cristo el Señor vino para libertarnos. No fue solamente con su visita, con su llegada a este mundo y fuimos libres, no. Por eso Él dijo en una oportunidad, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando Él pensó en libertar a la humanidad, fue un duro trabajo para Él, porque esta vez dice aquí la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne,
Él también participó de lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía un cuerpo semejante al de nosotros los hombres, pero de Él sin pecado. Oigan, señores, Él como humano, Él sintió todo, los desprecios, lo que aquellos hombres le mostraron hacia Él, ese desprecio que sintieron, esa burla que le hicieron a Él, porque como estamos hallando esta vez, el Espíritu Santo dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Pero por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, de manera que para libertarlos el Señor Jesucristo, Él tuvo que morir. Oigan, señores, pero que esa muerte no fue una muerte así como hoy mueren los humanos, no. Mayormente cuando un ser querido muere en medio de la familia, se ha dado cuenta usted, ahí está la familia consolándolo en su dolor, en su angustia. Tal vez aquellas palabras muy conocidas que se le dice: ten paciencia, se te va a calmar el dolor. Palabras muy conocidas, pero ahí está la familia consolando a aquel ser querido. Pero cuando Cristo murió, oigan, señores, señora y señorita, no fue una muerte fácil, no. ¿Sabe por qué? Porque Él, para morir, como dice allá un himno que nosotros cantamos, en las frases del himno dice: tortura cruel el Señor sufrió. ¿Sabe por qué, amigo? Porque esa muerte fue a pausas. ¿Sabe por qué? Porque llegamos a considerar como al Señor Jesucristo una noche lo prendieron a Él, lo ataron como que si fuera un ladrón, y llegamos a ver sin hallar causa digna de muerte en Él. Pero sin embargo le dieron de bofetadas en el rostro al Señor, le dieron de puñetazos, le escupieron en el rostro al Señor Jesucristo, aquel que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pero sin embargo también la Escritura dice que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza bendita. Ya le venía diciendo que Él tenía un cuerpo semejante al de nosotros los hombres, y por eso Él sentía, Él como humano sentía cuando allá le daban de bofetadas. ¿Sabe qué le dijo a un alguacil? Allá le dijo: si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas?, decía el Señor. Pero aquellos hombres no tuvieron misericordia. El Señor Jesucristo no, sino que dice la Escritura que allá le vieron una caña en su mano, quitaban la caña, y ¿sabe qué hacía? Dice que con la caña le golpeaban en su cabeza, de manera que las espinas se le hundían en las sienes al Señor, y Él sentía ese dolor, amigo. No solamente, sino que también allá azotaron las espaldas del Señor Jesucristo. Señores, eran dolores tan terribles que Él sentía cuando allá les daban de azotes. La Escritura dice: uno de los azotes le hirió en la mejilla al Señor Jesucristo, y allá sus espaldas quedaron heridas. Por eso Él dijo: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos, dijo el Señor, pero allá quedaron sus espaldas heridas. Amigo, señora, señorita, ya se puso a pensar cuál fue la razón. La razón es porque Él vino para libertarnos. Por eso, con razón, allá un hermano que inspira una alabanza, él dice: en mi mente yo vi, Señor, que te azotaban, y yo corrí, Señor, a defenderte. Yo pensé que aquel que te estaba azotando era otro, pero que al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Es que éramos nosotros los que estábamos causando la muerte del Señor Jesucristo. Vi aquel varón santo que nunca hizo pecado, pero sin embargo sus espaldas quedaron heridas
heridas, y por eso Él sintió esos dolores tan terribles que Él llegó a expresar diciendo: mis espaldas me duelen, decía Él, me arden mis lomos. ¿Sabe qué sucedió? Cuando Cristo, Él dijo, oyeron que gemía, pero nadie se compadeció de Él. Él dijo: como la grulla y la golondrina me quejaba. Allá Él sentía el dolor, allá decía Él: mis lomos me arden. Pero que no usaron de misericordia, no. En vez de compadecerse de Él, le azotaron sus espaldas, allá quedaron heridas. Después de haberle azotado, la Escritura dice, le pusieron sus propios vestidos y salió Él cargando su cruz para aquel lugar llamado de la calavera, en donde ahí le clavaron sus manos, aquellas manos santas, aquellas manos que una oportunidad tomaron lodo y untó los ojos de un hombre ciego. Allá aquel hombre vio. Pero oigan, señores, jóvenes, señoras y señoritas, pero cuando ahora allá por salvarnos, allá por libertarnos, aquellas manos santas fueron horadadas por aquellos clavos. Aquellos clavos traspasaron las manos del Señor Jesucristo, traspasaron sus pies, y fue levantado el Señor en medio de dos malhechores. Allá estuvo Él 6 horas pendiente en la cruz, en donde allá las horas pasaron, las horas transcurrieron. Oigan, señores, y estando el Señor allá en la cruz, allá dijo Él: yo esperé quien se compadeciera de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Ya le venía diciendo que hoy en día, mayormente cuando es un ser querido que amamos tanto y está gimiendo en su lecho de dolor, hay quienes entre la familia derraman sus lágrimas al ver a aquel ser querido que no se puede hacer nada por él. Pero cuando Cristo estaba en la cruz, nadie se compadeció de él. En vez de darle palabra de consuelo, en vez de decirle: ten paciencia, Señor, no. ¿Sabe qué hacían? Se burlaban de él, le decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Le decían: tú que derribas el templo de Dios y que entre día lo reedificas, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Señores, Él podía descender de la cruz porque Él dijo en una oportunidad: por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él podía descender de la cruz, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Es que ahí Él pensaba en usted, señora, en usted, señorita. Cristo pensaba en usted cuando estaba en la cruz. Oiga, amigo, y por esa causa no descendió de la cruz, no, sino que dice la Escritura que Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, pero ya estuvo el Señor. Y llega el momento en donde ahora, sabiendo el Señor que ya todo estaba consumado, Él expiró. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió Jesucristo, pero el apóstol Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió para libertarnos de esa esclavitud. Ahora, ¿qué va a hacer, amigo? Señora, ¿qué va a hacer? Porque usted es culpable de ese acto tan horrendo. Por eso cantamos allá un himno. Me recuerdo las frases del himno, decía: ¿quién mató a Jesús? Quisiera saber quién es el culpable de ese acto tan horrendo. ¿Quién sería y quién es el culpable? Nosotros, los culpables de ese acto tan horrendo. Pero hoy nosotros un día lo reconocimos y aceptamos a Cristo, creímos en Él, le pedimos perdón y le dijimos: Señor, aquí está nuestro corazón, ya lo aceptamos. Pero esta tarde, señora, por este lado, señorita, y usted ya lo reconoció, amigo que está ahí atrás, ya reconoció a Cristo como el Salvador de su alma, ya reconoció que usted es culpable de la muerte de Cristo. Señoras y señoritas, ¿cuántas hay por este lado que no han aceptado a Cristo? No han sabido corresponder al amor de Dios, porque
Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer? Porque esta tarde, gracias a Dios, porque la obra está hecha, y a Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Cristo murió, sufrió por usted, señora, señorita, amigo también. Y ahora, ¿qué va a hacer con Cristo? Porque Cristo esta tarde, el Hijo de Dios, aquel que murió para libertarnos, ahora Él empieza a tocar a los corazones. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A ver quién será. Una mujer por ese lado, una señora, una señorita, amigo que está ahí atrás, y aceptó usted a Cristo, ya le entregó su corazón a Cristo, o no lo ha aceptado. Si no lo ha aceptado, pues hoy, como dice allá el himno que cantamos, a tus puertas Cristo está. Ábrele, amigo. ¿Qué va a hacer en esta tarde? Lo va a aceptar. Va a ser usted como hicieron allá aquellos hombres que llegaron a Emaús. Le dijeron al Señor: Señor, quédate con nosotros, porque se hace tarde, Señor. El Señor entró a morar con ellos, amigo, señora, señorita, porque cuántas personas hay por este lado, tal vez familiares, vecinos acá de esta familia, pero no han aceptado a Cristo. ¿Y qué van a hacer en esta tarde, señorita? ¿Ya aceptó usted ya tiene a Cristo en su corazón? Si ya lo hizo, bendito sea Dios. También, señora, que dice esta tarde: ¿ya aceptó a Cristo usted o no lo ha aceptado? Si no lo ha aceptado, ¿qué va a hacer en esta tarde? Porque Cristo el Señor, Él llega a tocar a su corazón. Le dice: dame hoy tu corazón. ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo acepta, señora? ¿Lo recibe esta tarde? Si lo quiere aceptar, vamos, levántese, no espere más. Hoy doble sus rodillas, pídale perdón a Dios por sus pecados, reconozca que usted es culpable de la muerte de Cristo, así como hizo allá aquel malhechor cuando Cristo estaba en la cruz. Dice que uno de los malhechores, porque él fue contado entre los inicuos, pero uno de los malhechores se burlaba del Señor, pero el otro le reprendió y le dijo: ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad padecemos, porque así lo merecen nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Aquel hombre reconoció que era pecador y reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora, señora, señorita, ¿cuántas personas hay entre nosotros todavía no lo han reconocido? Pero esta tarde todavía hay oportunidad, porque oigan, señores, señoras y señoritas, mientras el hombre está en vida, fíjese, como lo hizo aquel malhechor, aunque ya pocos minutos de vida le restaban a aquel hombre, pero sin embargo, estando en vida, reconoció que era un hombre pecador, reconoció a Jesucristo como el Salvador del mundo. Aquel hombre lo reconoció, y ¿sabe qué le dijo al Señor? Le dijo: ¿te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino? El Señor le dijo: de cierto te digo que de hoy estarás conmigo en el paraíso. Hallamos que aquel hombre halló el perdón de sus pecados. Señora, amigo, y usted ya lo hizo, todavía no, si no lo ha hecho, pero esta tarde todavía hay oportunidad. Para mañana no le aconsejamos, el sabio dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué hará así el día. Porque hoy estamos todavía en el tiempo aceptable, hoy estamos en el día de salvación. Mañana no se sabe, señores. ¿Sabe por qué? Porque la vida del ser humano llegamos a considerar que es como neblina, fíjese. La vida del ser humano también Dios le ha puesto un límite, y de ese límite el hombre no puede pasar. Y dice el sabio que el hombre tampoco conoce su tiempo. ¿O sabe usted, amigo, cuándo va a llegar al límite de su tiempo? Nadie lo sabe, fíjese. ¿Y qué sería si hoy, en el transcurso de esta tarde, como le decía, puede ser que minutos le restan de vida a usted?
Y si llegara a su límite de existencia, ¿a dónde se va su alma, Señor? Ya se puso a pensar, porque Job dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, pero ¿dónde va a estar él? Vayamos, el sabio dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido para apartarse del infierno abajo. Hay dos lugares, amigo, y hoy le toca elegir a usted también, señora y señorita. ¿Quiere estar en la casa de Dios, en el tercer cielo, o quiere estar en el infierno, en esas prisiones de oscuridad? Porque ese es el lugar del pecado. Porque ya le venía diciendo que alguien que llega a ser patrón recibe un salario, pero ¿sabe cuál es la recompensa del hombre pecador? La recompensa del hombre pecador es el infierno. Por eso Job dice que así como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, el infierno también está arrebatando a los pecadores. Fíjese, pero bendito sea Dios, un día nosotros escapamos, como el salmista dice: nuestra alma escapó, se rompió el lazo y nosotros escapamos. Pero ¿cuántos por este lado? ¿Cuántas mujeres, cuántos amigos hay entre nosotros no han escapado? Viven todavía bajo esa zozobra que pensando al morirse tendrán que irse al infierno. Pero si esta tarde hay alguien que desea escapar, lo invitamos. El tiempo nos ha marcado y por lo tanto hacemos una invitación extensa. Habrá una mujer, señora, señoritas que están entre nosotros. Amigo, usted que está ahí atrás, ha entendido el mensaje, ha sentido el poder de la palabra. ¿Qué le impide el quedarse ahí sentado? ¿Desea usted escapar por su vida hoy? ¿Quiere ser salvo usted, como dijeron allá a David? Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Amigo, ¿quiere usted escapar por su vida? Escape por su vida, no lo piense más. Hoy puede escapar. ¿Cómo va a escapar? Levantándose, doblando sus rodillas, aceptando a Cristo, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, creyendo en la sangre de Jesucristo. Usted va a escapar. Hay alguien que lo quiera hacer, hay alguien que quiera escapar. Bueno, señores, terminamos este mensaje, pero siempre nosotros hay alguien que desea escapar esta tarde. Lo invitamos: doble sus rodillas, acepte a Cristo, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados, y el momento que lo haga, el momento que se decida, nunca olvide que la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en su costado, ella le limpia su alma de sus muchos pecados. Y que el Señor bendiga sus palabras.